En la historia de las inversiones financieras humanas, hay una ley de hierro que atraviesa todo, gobernando a cada inversor, en cada momento y cada transacción. Domina este juego de guerra especulativa y ciclo de vida y muerte como una presencia leviatánica. Esta ley de hierro determina que, desde el momento en que entras al mercado, ya eres un perdedor. Imagina que el total de beneficios del mercado es una deliciosa tarta, y los inversores, cada uno con un cuchillo afilado, compiten locamente por su parte. Sorprendentemente, si volvieras a unir las porciones de tarta cortada, verías que son mucho menores que el volumen original, porque olvidaste que las cuchillas estaban cubiertas de tarta. El conjunto de estas innumerables cuchillas es el sistema financiero, y la tarta llevada por las cuchillas son los costos de inversión. Revela una verdad que los intermediarios financieros nunca te mencionarán voluntariamente. El mercado de inversiones nunca ha sido un juego de suma cero, sino un juego complejo más cruel. Lo que te arruina no son las victorias o derrotas en las transacciones, sino las propias transacciones. Cada turbulencia acelera la pérdida de beneficios en forma de tarifas de suscripción de fondo, tarifas de gestión, tarifas de redención, comisiones de acciones, impuestos, etc. Cuando el campo de batalla se inclina constantemente bajo el peso de los costos, incluso el competidor más ágil solo retrasa en vano la caída. El único ganador seguro es el sistema financiero. Esta ley de hierro se resume en una frase corta: la gravedad de los costos hace que los inversores, como conjunto, siempre queden atrás del mercado. Si puedes entender lo anterior, ya has dominado la lógica central por la que los fondos indexados han arrasado los mercados globales con una actitud revolucionaria en los últimos 50 años. El público en cada ámbito puede esperar eventos de heroísmo, y el frío mercado de inversiones financieras, en principio, es el último lugar para gestar tales historias. Pero la aparición de una persona cumplió todas tus expectativas. Esta persona había reescrito la historia poco antes, con una decisión que rompía con el statu quo, y está entre los 4 gigantes de las inversiones del siglo XX, junto con Buffett, Graham y Peter Lynch. Nunca te hará el hombre más rico del mundo, pero te permitirá superar fácilmente a esos familiares y amigos que no entienden los conceptos básicos de las inversiones. John Bogle, el padre de los fondos indexados, probablemente ha contribuido más a los inversores que nadie en la historia. En 1974, la famosa empresa de gestión de activos estadounidense Wellington vivía una guerra por el control a muerte. El Consejo de Administración aprobó 2 votaciones consecutivas para destituir forzosamente al CEO John Bogle, pero esto solo fue la primera mitad de la guerra, porque John Bogle seguía siendo el presidente de todos los fondos mutuos de Wellington, y la empresa Wellington era solo el administrador de esos fondos. Esto significaba que Bogle aún tenía una carta ganadora, podía cortar la fuente de abastecimiento y, al frente de los fondos mutuos, despedir a la empresa Wellington. A la mañana siguiente ser expulsado. Bogle, lleno de furia, convocó a los directores de los fondos mutuos para reunirse y preparar su plan de venganza. La influencia, complejidad y dramatismo de esta lucha comercial son clásicos en la historia. Wellington era una empresa veterana de gestión de fondos mutuos en el mercado de inversiones estadounidense, y su forma de ganar reputación fue impresionante. El fundador de la empresa, Walter Morgan, había sufrido una derrota devastadora en sus primeras experiencias de inversión, y la lección profunda fue que, al fundar el fondo, en 1928, adoptó una estrategia extremadamente conservadora. A la proporción de acciones en el fondo solo representaba 1/3, y la mayor parte eran bonos. No olvides que en 1928, Estados Unidos estaba inmerso en un desarrollo acelerado emocionante. La bolsa subió 8 veces en 5 años, y el índice Dow Jones creció un 500% en 7 años. En una bonanza bursátil de 7 años consecutivos, crear un fondo con solo un 33% de acciones resultaba incomprensible. En realidad, ese fue el primer fondo mutuo equilibrado de la historia estadounidense. El 24 de octubre de 1929,
3 minutos antes de que sonara la campana de apertura del Jueves Negro. El precio de 3 millones de acciones cayó tan rápido que los monitores de cotizaciones no pudieron seguir el ritmo. La crisis bursátil de Wall Street terminó con el siglo de las locuras de los años 20 como un trueno, iniciando la crisis económica más profunda y prolongada del mundo capitalista durante el colapso bursátil. La demanda de refugio de los inversores y la caída de las tasas de interés impulsaron los precios de los bonos, y el mercado de bonos, con un comportamiento relativamente estable, hizo famoso al fondo equilibrado fundado por Walter. Walter nombró a su empresa Wellington Management Company, con sede en Filadelfia. Wellington creció gradualmente, gestionando más de $200 millones en activos. La estrategia equilibrada fue el elemento clave para la reputación de Wellington. Pero la buena suerte no duró mucho, la misma estrategia los llevó a una recesión. Después de varias turbulencias, los bonos entraron en una bear market, y la bolsa comenzó a subir de forma estable. El índice Dow Jones subió de 561 puntos en 1962 a 983 puntos a principios de 1966. Los fondos mutuos de pura acciones en el mercado se desempeñaron excelentemente, mientras que el fondo equilibrado de Wellington, por supuesto, no lo hizo. Wellington se centró durante años más en la venta que en la investigación, lo que resultó en un enorme sistema de distribución, sin mucho que ofrecer, en términos de estrategias de inversión. Era evidente que necesitaban construir un equipo de inversión excelente, lo que requería tiempo, pero la empresa no podía esperar. Walter Morgan estaba envejeciendo, y la responsabilidad de salvar la empresa recayó en su ayudante, John Bogle, a quien había estado formando como sucesor. Bogle tuvo una idea que consideró genial, una adquisición. Si Wellington era débil en investigación y análisis pero fuerte en ventas, entonces buscaban una empresa de fondos débil en ventas pero fuerte en investigación y análisis. ¿No serían una combinación perfecta, complementándose mutuamente? Bogle mismo se sorprendió de la idea. Después de una evaluación, descubrió el fondo Everest en Boston, que había logrado un crecimiento impresionante del 390% en 6 años, uno de los mejores resultados en Estados Unidos. Pero solo gestionaba menos de $20 millones, debido a su falta de capacidad de venta, lo que encajaba perfectamente con lo que Bogle buscaba. La empresa gestora de este fondo recibió el nombre de la combinación de los nombres de sus 4 socios ensemble, Dolan, Payne Y. Lewis Asset Management. Con gran entusiasmo, Bogle logró, mediante intensas gestiones, la fusión de las dos empresas en 1966. Los 4 socios de Boston obtuvieron un 10% de acciones cada uno en la nueva empresa, sumando un 40%. Lo que sembró las semillas de la posterior guerra por el control. Bogle tenía un 28% de acciones, y sería nombrado CEO después de un breve periodo de luna de miel. Las relaciones entre los filadelfianos y los bostonianos se deterioraron rápidamente. El negocio de Boston provenía principalmente de clientes grandes como fondos de jubilación, mientras que Filadelfia dependía a largo plazo de un sistema de venta impulsado por clientes pequeños. Boston era experto en obtener beneficios mediante transacciones a corto plazo, mientras que la cultura de inversión de Filadelfia era siempre prudentemente conservadora. Los bostonianos defendían un sistema deliberativo similar a la República Romana, gustando de debatir en las reuniones matutinas, mientras que Filadelfia, una empresa crecida bajo liderazgo de un solo fundador, seguía una jerarquía. Lo que se había imaginado como complementariedad resultó ser incompatibilidad total. Ambas partes querían cambiar a la otra, pero ninguna pudo hacerlo para empeorar las cosas. A finales de 1972, la bolsa estadounidense colapsó. El Dow Jones cayó de 1.020 puntos a 608 puntos, y el negocio de fondos de pura acciones de Wellington fracasó totalmente, con el valor de las acciones del grupo de 4 de Boston evaporándose un 88%. En su momento más débil, Bogle sufrió un atraco inolvidable. En el grupo de 4 de Boston lanzó un ataque final, y el Consejo de Administración aprobó por amplia mayoría la destitución forzosa del CEO, John Bogle.
Fue similar a como el Senado abolió al séptimo monarca de la época monárquica romana. Tarquino el Orgulloso, después de ser destituido, Tarquino intentó reconquistar Roma, y Bogle estaba lleno de una furia incontenible. 2 años antes de su destitución, los 11 fondos mutuos de Wellington habían formado un consejo de administración independiente que solo respondía a los fondos, no a la empresa Wellington, y Bogle era su presidente. Habiéndose preparado una aseguranza definitiva, la guerra de venganza comenzó oficialmente. Bogle declaró a los directores de los fondos mutuos: ahora hay una oportunidad única en la vida. ¿Podemos comprar la empresa Wellington? Sonaba como una absurdidad, como si un huevo comprara a la gallina. Nunca antes en la historia había habido un caso de un fondo que comprara a la empresa que lo había fundado. En realidad, esta sugerencia fue el resultado de una larga reflexión de Bogle. Incluso podría decirse que una propuesta revolucionaria. Las raíces de esta idea se remiten a un artículo que Bogle publicó cuando era estudiante de tercer año, o en la Universidad de Princeton, el papel económico de las empresas de inversión. En él, Bogle señaló que las tarifas de la industria de fondos eran excesivas y existía mucha publicidad engañosa. Posteriormente, su experiencia en Wellington lo hizo entender profundamente que las empresas tradicionales de gestión de fondos tenían defectos estructurales, establecían tarifas de gestión excesivas, empaquetaban resultados históricos de diversas maneras y luego se esforzaban en vender para obtener más tarifas. Porque los administradores siempre responden primero a la empresa gestora, no a los fondos. Y esto fue la principal razón por la que Wellington tenía un sistema de venta fuerte, pero estrategias de inversión pobres. Bogle consideró que la forma más directa de resolver este problema era que los fondos compraran a la empresa gestora, luego la operaran a coste, y todas las ganancias se integraran en los activos del fondo, para ser disfrutadas por todos los titulares del fondo, logrando una verdadera mutualización de los fondos mutuos. En varias reuniones maratonianas, Bogle esforzarse por inculcar esta idea avanzada a los directores, y finalmente obtuvo un resultado intermedio. A los directores rechazaron la propuesta de comprar a Wellington, pero acordaron divorciarse de la empresa, convirtiéndose en socios comerciales. Los 11 fondos mutuos, con propiedad total, fundaron una nueva empresa independiente, dirigida por Bogle. En ese momento, Bogle vio una pintura que representaba la batalla naval del Nilo en Ichipayo. El almirante británico Nelson rompió la flota francesa, frustrando el plan de Napoleón de conquistar el Medio Oriente. El buque insignia de la flota de Nelson se llamaba Vanguardia, y Bogle, inspirándose, nombró a la nueva empresa Vanguard, simbolizando el papel de pionero en la industria de fondos. Fue la primera empresa de fondos mutuos en I.U.R, realmente propiedad de los inversores en conjunto. En los primeros días de la fundación de Vanguard en 1975, a Bogle solo se le permitió encargarse de asuntos administrativos, dependiendo aún de la colaboración con Wellington para la inversión y la distribución. Pero Bogle pronto presentó al Consejo de Administración un plan aún más extraño. Declaró: ahora hay otra oportunidad única en la vida. Deberíamos crear un nuevo fondo. Comprar exactamente las mismas acciones que forman el índice SPWY y luego seguirlo pasivamente. Si el S&P se mueve, el fondo se mueve. Si no, el fondo se queda quieto. Este diseño pasivo podría operarse con costos extremadamente bajos y como no necesitaba ninguna gestión activa de inversiones, Bogle no violaría la regla del Consejo de Administración que le prohibía intervenir en la gestión de inversiones. Este producto que parecía diseñado por un loco fue el fondo indexado que arrasaría el mundo. Aunque Bogle fue ampliamente conocido posteriormente como el padre de los fondos indexados, quienes realmente conocen la historia de su desarrollo saben que su posición exacta es la del practicante más famoso de los fondos indexados. El padre ideológico de los fondos indexados no fue una sola persona, sino un conjunto de sedimentos del desarrollo largo de la economía, especialmente en el ámbito académico. El economista más admirado por Bogle, Premio Nobel de Economía Paul Samuelson, publicó en 1965
un famoso artículo sobre la aleatoriedad de la predicción precisa de precios, en el que señaló que, en un mercado eficiente, los cambios en los precios de las acciones son impredecibles, como el caminar de un borracho, y cualquier intento de superar el mercado mediante análisis y predicción de selección de acciones es en esencia vano. Los resultados de la investigación de Samuelson son la teoría del caminar aleatorio, que llamó la atención en el mundo de las inversiones. Otro premio Nobel de Economía, Eugene Fama, presentó sistemáticamente la hipótesis del mercado eficiente en 1970, argumentando que, en un mercado eficiente, los precios reflejan plenamente toda la información, y los inversores no pueden obtener beneficios excesivos mediante especulación. Esta teoría posteriormente se convirtió en el núcleo de la gestión pasiva de los fondos indexados. El economista Burton Malkiel publicó en 1973 su obra maestra A Random Walk Down Wall Street, reiterando que no se puede predecir el futuro de la bolsa basándose en datos pasados, y popularizó aún más la teoría del caminar aleatorio entre el público. Los 25 años de experiencia de Bogle en Wellington lo hicieron ver claramente que la mayoría de la gestión activa era difícil de justificar. Bogle analizó datos de los últimos 10 años y descubrió que más del 75% de los fondos mutuos de acciones no alcanzaban ni el nivel promedio de beneficios de la bolsa. La razón no solo radica en la ineficacia de la gestión activa, sino también en el arrastre del agujero de costos. Supongamos que el rendimiento promedio del mercado es del 9%, la tarifa de gestión del fondo es del 1%, la comisión de venta promediada es del 1% y el costo de rotación de acciones es del 1%. Esto significa que el fondo debe alcanzar un rendimiento del 12% para mantener el nivel promedio del mercado, porque debe compensar los 3% de costos de inversión. Con un poco de reflexión, se entiende cuán difícil es en 3 dividido por 9 es 33%. ¿Cuántos gestores de fondos pueden garantizar operar con un rendimiento superior al promedio en un tercio a largo plazo? Bogle se dio cuenta profundamente de que los costos son la clave que determina el éxito o fracaso de las inversiones. Samuelson había predicho que alguien, en algún momento y lugar, pondría en práctica su teoría, creando un fondo que siguiera una referencia de mercado a bajo costo. Bogle creyó que él era esa persona. Gracias a los esfuerzos de Bogle, en 1976, Vanguard lanzó el primer fondo indexado del mundo, dirigido a inversores ordinarios. Aprobado por la SEC, el fondo recibió el nombre de First Index Investment Trust, y posteriormente fue renombrado Vanguard 500 Index Fund. El fondo se enfrentó a serios problemas desde su creación. Los inversores desconocían totalmente el concepto de fondos indexados, y competidores y medios se burlaron mucho de él, llamándolo producto para tontos. El momento de creación de Vanguard 500 fue realmente malo, porque coincidió con una ventana de mercado ineficiente, la estancación económica estadounidense, la crisis energética, las fluctuaciones de las tasas de interés y otros factores se combinaron, y los fondos activos con ajustes flexibles de su cartera tuvieron todas las ventajas. En realidad, Vanguard 500 estuvo atrás de la mayoría de los fondos activos en sus primeros 6 años. Pero, desde 1982, cuando la bolsa estadounidense entró en un ciclo de subida estable a largo plazo, los fondos de gestión activa empezaron a no seguir el ritmo del SPV, y los fondos indexados comenzaron a demostrar su poder en el tamaño de los activos de Vanguard 500. Creció gradualmente, superando los $100 millones en 1988, con el aumento del tamaño de la gestión de activos, la estructura única de Vanguard y el seguimiento pasivo del índice. Los costos operativos fueron extremadamente bajos, lo que permitió a Vanguard reducir la tarifa promedio de gestión del fondo a 0,2%, mientras que los principales competidores tenían entre 1% y 15%. Los costos bajos impulsaron aún más el rendimiento, atrayendo a más inversores. El auge de Vanguard 500 impulsó una revolución de costos en la industria de inversiones bursátiles estadounidense, obligando a muchos competidores a reducir sus tarifas para enfrentar el desafío.
En 1990, Fidelity lanzó dos fondos indexados para competir con Vanguard, siguiendo respectivamente el S&P 500 y el índice de bonos Bloomberg Barclays, lo que marcó que la idea de inversión en fondos indexados había sido ampliamente comprendida por el mercado. Vanguard también se dedicó a desarrollar nuevos productos a finales de los 90. Había creado 29 fondos indexados, incluyendo índices de bonos, el índice Russell 2000 de pequeñas capitalizaciones, el índice europeo de Morgan Stanley, el índice del Pacífico y el famoso fondo indexado de todo el mercado de acciones este fondo, compuesto por todas las acciones de empresas estadounidenses, practicando rigurosamente la idea de inversión pasiva, en lugar de buscar una aguja en un pajar. Comprar todo el pajar. Posteriormente, se convirtió en el mayor fondo indexado del mundo a finales de los 90. Había más de 300 fondos indexados activos en Estados Unidos. El exdirector de inversiones principal de Vanguard, Gus Soter, resumió 3 factores específicos que impulsaron el rápido auge de los fondos indexados. El auge de la burbuja Internet, su estallido y la crisis financiera de 2008 en la época dorada de la nueva economía de los 90, la bolsa estadounidense entró en una gran bonanza. El índice S&P 500 subió de aproximadamente 330 puntos a 1.469 puntos, con un aumento acumulado de más del 340%. Tomando a Microsoft como ejemplo, durante la burbuja Internet, su precio subió un 1.450% entre y Chen Yobai Yoshu y 2000. Gigantes tecnológicos como Cisco, Microsoft e Intel impulsaron el índice a un aumento del 98% entre Jositos y 1999. Un resultado de esto fue que el S&P 500 superó al 90% de los fondos mutuos activos. Los excelentes resultados atrajeron a una gran cantidad de inversores a los fondos indexados de Vanguard. Después del estallido de la burbuja Internet, las duras lecciones hicieron que los inversores comprendieran la importancia de diversificar el riesgo, lo que coincidió con una de las ideas que siguen los fondos indexados. En este periodo, muchos inversores empezaron a entender el significado del fondo indexado de todo el mercado de acciones. La crisis financiera de 2008 redujo las expectativas de rendimiento de los inversores a cero, y como resultado, más personas centraron su atención en reducir los costos de inversión. Estos 3 eventos aceleraron en poco tiempo la expansión de los fondos indexados de Vanguard. En 1990, Fidelity lanzó 2 fondos indexados para competir con Vanguard, siguiendo respectivamente el S&P 500 y el índice de bonos Bloomberg Barclays, lo que marcó que la idea de inversión en fondos indexados había sido ampliamente comprendida por el mercado. Vanguard también se dedicó a desarrollar nuevos productos a finales de los 90. Había creado 29 fondos indexados, incluyendo índices de bonos, el índice Russell 2000 de pequeñas capitalizaciones, el índice europeo de Morgan Stanley, el índice del Pacífico y el famoso fondo indexado de todo el mercado de acciones este fondo, compuesto por todas las acciones de empresas estadounidenses, practicando rigurosamente la idea de inversión pasiva, en lugar de buscar una aguja en un pajar. Comprar todo el pajar. Posteriormente, se convirtió en el mayor fondo indexado del mundo a finales de los 90. Había más de 300 fondos indexados activos en Estados Unidos. El exdirector de inversiones principal de Vanguard, Gus Soter, resumió 3 factores específicos que impulsaron el rápido auge de los fondos indexados. El auge de la burbuja Internet, su estallido y la crisis financiera de 2008, en la época dorada de la nueva economía de los 90. La bolsa estadounidense entró en una gran bonanza. El índice S&P 500 subió de aproximadamente 330 puntos a 1.469 puntos. Con un aumento acumulado de más del 340%, tomando a Microsoft como ejemplo, durante la burbuja Internet, su precio subió un 1.450% entre Chen Yobai Yoshu y 2000. Gigantes tecnológicos como Cisco, Microsoft e Intel impulsaron el índice a un aumento del 98% entre Jositos
y 1999. Un resultado de esto fue que el S&P 500 superó al 90% de los fondos mutuos activos. Los excelentes resultados atrajeron a una gran cantidad de inversores a los fondos indexados de Vanguard. Después del estallido de la burbuja Internet, las duras lecciones hicieron que los inversores comprendieran la importancia de diversificar el riesgo, lo que coincidió con una de las ideas que siguen los fondos indexados. En este periodo, muchos inversores empezaron a entender el significado del fondo indexado de todo el mercado de acciones. La crisis financiera de 2008 redujo las expectativas de rendimiento de los inversores a cero, y como resultado, más personas centraron su atención en reducir los costos de inversión. Estos tres eventos aceleraron en poco tiempo la expansión de los fondos indexados de Vanguard. Pero para Bogle, el fundador de Vanguard ya retirado, nunca lo consideraría una derrota, porque Bogle era un conocido crítico de los ETFs, llamándolos lobos disfrazados de ovejas. Bogle cedió el control del grupo Vanguard a principios de siglo, no por voluntad propia, sino porque tuvo que hacerlo. Después de sufrir varios ataques cardíacos, y presionado por la época, fue visto cada vez más por sus sucesores como una figura padrino. Los ejecutivos de la generación joven consideraban que Bogle intervenía demasiado en la empresa, obstaculizando los esfuerzos de Vanguard para adaptarse al desarrollo de la nueva época, especialmente en el proceso de entrada de Vanguard al negocio de ETFs, donde Bogle criticó repetidamente. Como fondos indexados negociables, los ETFs pueden comprarse y venderse en cualquier momento del día de negociación. Los ETFs eran originalmente una versión de fácil transacción de los fondos indexados, pero se han especializado demasiado y su rotación ha aumentado exponencialmente. El alto carácter especulativo de los ETFs se desvió totalmente del propósito original de los fondos indexados de buscar valor a largo plazo. Las bajas tarifas de los fondos indexados son ampliamente conocidas, pero la lógica central de las inversiones de bajo costo de los fondos indexados no es tan simple. Los inversores de fondos suelen centrarse en los costos explícitos y olvidar los costos implícitos. Y reducir los costos implícitos es la misión central de los fondos indexados. Bogle señaló severamente que la alta rotación de las carteras de inversión de los fondos indica que la industria ha abandonado los conceptos básicos de inversión a largo plazo, pasando a buscar una especulación a corto plazo tonta. En la famosa película de temática financiera Margin Call, Told resume 3 elementos para sobrevivir al ser más rápido, más inteligente y más mentiroso. Una empresa exitosa definitivamente se niega a jugar con mentiras. Pero en cuanto a los 2 primeros elementos, más rápido y más inteligente, si realmente examinas la realidad, ¿quién en el mercado financiero no tiene estas características ahora? Al final de la Segunda Guerra Mundial, los particulares representaban aún el 90% de los inversionistas en la bolsa estadounidense. Hoy en día, las transacciones grandes de más de 10.000 acciones se concentran altamente entre instituciones. Cuando la mayoría de los especuladores se consideran capital inteligente, el mercado se convierte en una apuesta sin tontos, que finalmente solo puede liquidarse mediante una destrucción colectiva del valor. La manifestación más típica de esta destrucción colectiva del valor es el sobretrading, porque cada rotación de acciones genera comisiones y aumenta los impuestos. Desde 2000, la rotación de las carteras de fondos en la bolsa estadounidense ha superado el 100% a largo plazo, y el volumen total de transacciones puede alcanzar el doble del valor total de mercado de los fondos. En otros mercados fuera de Estados Unidos, puede ser aún más loco. El primo del famoso biólogo Darwin, el genetista Galton, descubrió un fenómeno interesante al estudiar la herencia de la estatura. En el siglo XIX, los hijos de padres altos son altos, pero a menudo no tan altos como sus padres. Los hijos de padres bajos son bajos, pero a menudo más altos que sus padres. Este fenómeno de atracción de la estatura hacia el promedio fue llamado por Galton fenómeno de regresión, y posteriormente la teoría fue introducida en finanzas, donde se conoce como regresión a la media. Si se repasa toda la línea argumental,
Desde que Walter Morgan estableció el fondo equilibrado en 1928, el mercado ha sufrido tempestades y altibajos. Antes de los eventos, los especuladores no sabían por qué perdían, y menos por qué ganaban. Todos estos eventos demuestran una regla cuando el precio de una acción se aleja de su promedio a largo plazo. Una fuerza invisible lo atraerá de vuelta al promedio. La regresión a la media explica una regla intuitiva del mercado. Con el tiempo suficiente, los ganadores pasados tienen más probabilidades de ser perdedores futuros. Y los perdedores futuros probablemente empezarán a ganar. Pero desde este punto de vista, los costos derivados del sobretrading no ayudan a crear ningún valor para los inversores como conjunto. El retorno total de los inversores depende finalmente del valor de las empresas. Cuando ninguno de los costos de transacción contribuye a mejorar las ganancias de las empresas, sino que son extraídos por el sistema financiero. En realidad se trata de un comportamiento que reduce colectivamente la suma del valor. Es una paradoja fría: cuanto más te esfuerzas por superar el mercado, más los costos y las ganancias te arrastran a la derrota. No es solo una ley económica, sino también una manifestación concreta en el ámbito financiero de la crisis moderna de la alienación de la humanidad por el capital. Bogle consideró que los verdaderos inversores deberían olvidar la especulación bursátil y centrar su atención en los rendimientos de los dividendos y los resultados operativos de las empresas. La historia del desarrollo de los fondos indexados es compleja. Solo necesitas recordar que un fondo indexado es comprar todas las acciones que forman el índice, dejarlas quietas, seguir el progreso del mercado y obtener los beneficios del desarrollo de las empresas. En comparación con la prima de las acciones, los fondos indexados se preocupan más por los ingresos por dividendos. Esta idea de inversión sencilla trae consigo un fuerte efecto de ahorro en impuestos. Las transacciones de acciones requieren pagar impuestos sobre las ganancias de capital, y la alta rotación de los fondos de gestión activa genera eventos impositivos inmediatos con frecuencia, mientras que la baja rotación de los fondos indexados ahorra naturalmente impuestos sobre las ganancias de capital y AMPO. Y la ventaja de ahorro fiscal mediante el efecto de diferimiento de impuestos, según datos publicados por Morningstar. El tamaño de los fondos pasivos N.U.Al alcanzó los $133 billones a finales de 2023, superando los 132 billones de los fondos activos. Lamentablemente, Bogle no lo vio, y aunque lo hubiera visto, probablemente no se hubiera alegrado. En sus últimos días de vida, Bogle seguía reflexionando constantemente sobre el impacto de los fondos indexados en la economía global. En ese momento, ya había surgido otra idea. Cuando los fondos indexados se hacen demasiado grandes y reemplazan constantemente a los fondos activos, el problema parece invertirse, porque es difícil no preocuparse por si los mercados de capital, dominados por inversiones pasivas, pueden asignar eficazmente el capital. Para un inversor específico, una inversión activa puede no ser la mejor decisión, pero para todo el sistema, la asignación eficaz del capital desempeña un papel positivo, y la fuerte influencia de los fondos indexados podría dañar la función de descubrimiento de precios. Morgan Stanley publicó un artículo de investigación en el que argumentaba que las críticas a la gestión activa son exageradas, y la migración de fondos activos a pasivos posiblemente ya haya alcanzado una escala de burbuja. Cuando el S&P 500 incluyó a Tesla en el índice, debido a que los fondos indexados necesitaban seguirlo con precisión, se produjo un volumen de transacciones diario récord. Los fondos indexados vendieron acciones por un valor de aproximadamente $51.0 millones en poco tiempo, y usaron ese dinero para comprar acciones de Tesla. Es evidente que, cuando una acción está dentro del índice, los fondos indexados respaldan su precio con gran influencia. Cuando el índice ajusta sus componentes, los fondos indexados generan una gran migración de capital en poco tiempo. Los fondos indexados se han convertido en jueces de vida o muerte para el desarrollo económico de empresas, mercados e incluso pequeños países. Bogle declaró en sus últimos años que el crecimiento excesivo del tamaño de los fondos indexados
había mostrado características oligopólicas, y cuando pocas empresas controlan la mayor parte del capital, la diversidad del mercado se ve menoscabada. Su mayor preocupación era que los fondos indexados se convirtieran en herramientas de monopolio capitalista, lo que estaría en contra de su idea original. En 2019, Bogle murió en su casa en Pensilvania. Buffett, en una entrevista, dijo un elogio ampliamente difundido: Bogle ha contribuido más a los inversores estadounidenses que nadie que conozca. Hoy en día, Vanguard ha cumplido 50 años de existencia, con un tamaño de gestión superior a los $8 billones, ocupando el segundo lugar global. La creación de los fondos indexados por Bogle fue una causa que respondió al llamado de la época, y también fue considerado por muchos un milagro. Bogle nació en una familia infeliz. Su padre era alcohólico, lo que le causó un profundo sufrimiento. A los 10 años, repartía periódicos y realizó muchos trabajos de base. Sus padres murieron cuando aún no había terminado la universidad. Han crecido en un entorno carente de afecto. Bogle tuvo una necesidad extrema de ser visto por los demás durante toda su vida. Lo admirable es que transformó esta debilidad de carácter en una contribución a los inversores con una actitud positiva, logrando una plenitud interior de una manera que le valió el respeto general. Bogle sufría una rara enfermedad cardíaca congénita, con hipoplasia del ventrículo derecho. Desde su primer ataque cardíaco a los 31 años, vivió durante mucho tiempo amenazado por la muerte. Su comprensión única del tiempo le hizo mantener una actitud de trabajo incesante hasta el último momento de su vida. Al recordar los días más difíciles, cuando fue expulsado de Wellington y fundó Vanguard, si Bogle hubiera retrocedido en cualquier momento, la historia podría haber terminado anticipadamente. La enorme presión también lo hizo llorar, pero nunca abandonó sus convicciones internas. El carácter fuerte de Bogle desempeñó un papel irreemplazable en la historia del desarrollo de los fondos indexados, y la empresa, productos e ideas que dejó seguirán teniendo un impacto profundo en la economía mundial.